Y pues todos tenemos una agenda bien ajetreada, pero qué bueno que a veces que lo hemos invitado ha podido hacer un espacio y estar con nosotros. Él es el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la Avenida Universidad en Bayamón, en Juan Sánchez. Tampoco digo un Juan diferente. Y pues un hombre como los que Dios necesita para este tiempo y para todos los tiempos. Así que le damos gracias al Señor porque Él puede compartir con nosotros en esta noche y le pedimos que pase para tener el mensaje en este momento. Todos quietecitos, atentos al Señor. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo. Y muchas felicidades. ¿90 y qué? 97. Qué bueno. Se ven jóvenes. Cuando pregunté cuál era el tema para la campaña, dijeron que era un mes de avivamiento y poder. Qué maravilloso tema. Qué maravilloso tema. Tengo para compartir todo una bandeja de textos bíblicos. Hace un tiempo atrás estábamos en un retiro en Campamento Morton, tan cerca como septiembre, la segunda fin de semana de septiembre. Y la persona que vino a predicar, que también es profeta de Dios, Dios lo usó para ministrarme directamente. Y entre las cosas que Dios me habló, fue interesante porque Dios le mostraba y él decía, veo. Y de pronto dice, veo que tienes una bandeja en la mano y hay oro. Siguió orando por mí, clamando al Señor por mí, y de pronto se detiene y vuelve y dice, veo otra bandeja llena de pan. Y siguió ministrando y orando por mí. Es una persona que lo coge con toda calma. Cuando nos ha ministrado en el templo, a veces da las 1:30, a las 2 de la tarde, o en Morton mucho más, y estamos allá. Pero Dios lo usa de una manera tremenda. Después le voy a recomendar a la pastora para que lo invite. Y de pronto vuelve y dice, veo otra bandeja, y es una bandeja de multiplicación. Entonces, naturalmente uno se pone a orar y a decirle, Señor, ¿qué significa? Yo pienso que la primera bandeja que tenía oro tiene que ver con la provisión material y económica de parte del Señor, que siempre es sobreabundante, porque Dios no es tacaño, ningún bien nos falta. Pero pienso, y a mí me gustaron más las próximas dos, cuando dijo, veo una bandeja llena de pan. Yo naturalmente lo interpreté no como pan en sentido meramente material, o sea, el alimento, sino el alimento espiritual que tanta falta nos hace. Se puede sacar esto de acá, ¿verdad? Necesitamos, y más en este tiempo cercano a que todo esto se acabe y se dé el fin, necesitamos mucho alimento espiritual. Y la tercera me gustó más, porque era una bandeja de multiplicación. Y qué bueno cuando el pan, el alimento espiritual, se multiplica. Y se multiplica para alcanzar a mucha más gente y alimentar a mucha más gente. Y eso a mí lo que me hace pensar es en un avivamiento. Porque cuando la palabra de Dios, que es el pan, y los milagros de Dios, que es pan para nosotros, y la revelación del Espíritu, que es pan para nosotros, se comienza a multiplicar, es interesante porque comienza a extenderse como el fuego. Y eso produce un avivamiento. Estamos en esa expectación. Mi abuela y mi madre nos contaban a nosotros acerca del avivamiento del 33, que yo imagino que ustedes han oído mucho de eso, ¿verdad que sí? Y hasta hemos leído lo que se ha escrito. Pero una cosa es oírlo o leerlo y otra cosa es experimentarlo.
En los años 74 en adelante, en Puerto Rico y en otras partes del mundo, hubo un avivamiento que alcanzó a Marta, a Kremli, a Millito y a muchísima gente en este país. Y la mayoría de nosotros todavía estamos agarrados de la cota de justicia, amando al Señor en altas, en bajas, en situaciones difíciles, pero agarrados del Señor. Porque experimentamos la gloria de Dios y sabemos que no hay nada mejor que eso. De hecho, no hay nada que satisfaga más que la experiencia de llenura del Espíritu Santo de Dios. Mejor que cualquier cosa que usted pueda gustar. Pidiendo al Señor dirección para ver qué palabra compartía. Me dio como base un pasaje que aparece en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Así que les voy a repartir pan ahora. Tan poderosa es la palabra de Dios que con solo leerla, con solo escucharla, ya Dios puede estar hablando a su corazón y haciendo una obra extraordinaria en su corazón, como la hace también en el de los que la estamos entregando. El reverendo Florentino Santana, que muchos conocieron y fue pastor de Marta por 30 y algo de años, ¿verdad? 20. De los 5 a los 25, el caso tuyo, pero yo estuve ya como 30, ¿no? Él decía que la palabra del Señor, cuando él la tiraba para allá y cortaba para allá, pero también, ¿qué hacía? Venía para acá y cortaba para acá. Así que yo me voy a alimentar esta noche. ¿Tiene la escritura? Segunda Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7 dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por la acción de tu Espíritu. Gracias por Jesucristo quien nos salvó. Gracias, Señor, porque hoy tu pueblo se reúne. Gracias porque estamos expuestos a tu palabra desde que comenzó el evento. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Habrá gente aquí que haya cocinado con leña? Al fogón, arriba las manos, ¿quién ha cocinado? Yo creo que los más cercanos a este tiempo solamente conocen el hibachi, no saben lo que es un fogón ni un anafre. Pero tal vez cuando van al río, van a la playa, juntan 3 piedras, ponen leña y comienzan a cocinar. Así que me parece que para todos la imagen es clara, ¿verdad que sí? Si alguna vez usted ha cocinado con leña en un fogón, sabe entonces, o tal vez deba saber, lo que significa la palabra atizar. ¿Alguien sabe aquí lo que es atizar? Mira qué bueno, la mayoría. Cuando uno está cocinando con leña y termina de cocinar tal vez y retira las ollas y deja las brasas ahí sin apagarlas, poco a poco se van extinguiendo. Y mientras se van extinguiendo, se van cubriendo de cenizas. Y parece que llega un momento en que no hay esperanza de que vuelva el fuego que había antes y que le permitió a uno cocinar. De hecho, a veces no hay ni siquiera humo. Pero quien sabe cocinar con leña, sabe que debajo de esas cenizas
en el corazón, en el interior de los carbones que aún quedan, todavía hay fuego. Usted los toca y siente que por fuera están tibios. Sin embargo, se ven oscuros, se ven negros y hasta los puede tocar. Y de pronto decide que va a utilizar el fuego de nuevo. Y toma un cartón. Bueno, algunos lo que hacen es que se inclinan y soplan. Y usted sabe qué pasa con la ceniza en la cara y todo ese tipo de cosas. Pero los más avesados sencillamente agarran un cartón o alguna otra cosa y empiezan ¿a qué? A soplar, a ventilar, a atizar. ¿Y saben lo que sucede? Esa pequeña llama que está en el interior, que se está extinguiendo, que casi no se percibe, comienza a cobrar vida. Y de pronto se va ¿qué? Activando, se va movilizando, se va encendiendo y se recupera un fuego semejante o mayor al que había antes. ¿Habrá carbones en esta casa? Gloria a Dios. Habrá, aunque sea una llamita encendida en el corazón, allá en lo profundo del ser, en ese interior que solo Dios conoce. Hace falta que Dios nos atice. El resultado inmediato es el siguiente: las cenizas se movilizan. El pequeño fuego se enciende aún más. Se activa y se produce un extraordinario y grandioso fuego. Eso es avivar. Este mes es de avivamiento y poder. Sopla, Espíritu Santo. Sopla y atízanos en el nombre de Jesús. La palabra avivar quiere decir activar o volver a dar vida, reanimar, atizar. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: óyeme, hijo, te estás apagando. Hay cosas que empiezan a apagar el fuego en nosotros. La mucha ocupación va apagando el fuego. Porque no estamos conectados a esa fuente que produce en nosotros esa llama. Empezamos a retirarnos y a descuidarnos. De hecho, el apóstol Pablo recomendó, cuando escribe a los tesalonicenses, dice: no apaguéis al espíritu. Pablo le dice a Timoteo: te estás apagando. Necesitas ser atizado. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo no sé usted, pero yo puedo darme cuenta cuando me estoy apagando. El problema que alguna gente tiene, ¿sabe cuál es? Que como ha creado una imagen delante de otros, de que hay llenura, de que hay fuego del Espíritu, de que Dios me ha bendecido, de que Dios me ha utilizado, que hay dones del Espíritu que se manifiestan, aun cuando se están apagando, pretenden presentar la misma imagen. Y esto no es asunto de imagen, es un asunto de relación con Dios, que es quien nos hace brillar y es el que hace que otros puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Pero tal vez por fuera uno se vea, tal vez en la manera de adorar, en la manera de moverse, en la forma de hablar. Y cualquiera dice: está lleno del Señor. Pero el que se conoce a sí mismo y es sincero dice: ya estoy más apagado. Yo he ido delante del Señor y le digo: Señor, estoy seco. Me siento apagado. Me siento grave. Me siento mal. Señor, reconozco que estoy apagado y que las causas son estas, estas y estas. Y en algunos casos son causas de pecado. Pastor, usted, sí, también. Un mal pensamiento, ¿usted no le llega? ¿Hay alguno que no le llega?
¿Un mal pensamiento? Qué bueno que aquí todos son sinceros. Si no, le va a decir embustero. A todos nos llegan como cualquier hijo de vecino. Una palabra que no edifica, sino que hace todo lo contrario, como por ejemplo las palabras de un chisme. Yo en eso no tengo mucho problema, aunque puede que de vez en cuando haya caído en esa garra. En repetir algo que otro dijo. Eso es el chisme, que se sigue repitiendo la cosa, aun cuando no sea verdad, o aun cuando sea verdad. Hay cosas que van apagando al espíritu. Y cuando nos damos cuenta debemos que sacar eso de nosotros. La mucha ocupación, una palabra que no es clara, un pensamiento que no es correcto. Hay cosas que nos apagan. El miedo nos apaga. Usted recuerda a un Elías poderoso en el Señor, lleno del Espíritu, que hace descender fuego del cielo, que luego va y degolla a los 450 profetas de Baal, que Dios manifestó el poder sobre su vida de manera extraordinaria, y de pronto una mujer llamada Jezabel lo amenazó: mañana a estas horas tú vas a estar como uno de estos profetas que han matado, decapitado. Y se le movieron las rodillas y le dio miedo y arrancó a correr. No podía oír, no podía ver, no podía entender el propósito de Dios para su vida. Una grande victoria, pero ahora una gran depresión porque había miedo. ¿Se conoce el resto de la historia? Después de caminar 40 días, bueno, en el camino, cuando iba de camino, se le aparece el Señor y se le aparece un ángel, le da alimento, se vuelve a dormir. Pero cuando el ángel le habla, ¿sabe qué le dijo? Levántate, come, fortalécete, porque largo camino te resta. Y en vez de regresar para cumplir el ministerio al cual Dios lo ha llamado, siguió caminando 40 días. Con una tortita que le dieron, yo quiero de esas tortas. 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Dios. Y allí volvió el Señor entonces directamente a hablarle: ¿qué haces aquí, Elías? Y hay gente, mis amados hermanos, que por miedo salen huyendo. Y en lugar de ir en la dirección que Dios quiere que vayan y hacer lo que Dios quiere que hagan y cumplir el propósito de Dios, se retardan por algún tiempo y se van apagando. Elías se apagó tanto que no podía reconocer que estaba errando en sus acciones. Cuando se le dijo que largo camino le restaba, aunque no se le dijo que era lo que tenía que hacer, él sencillamente siguió ¿qué? Huyendo. Pero estando allá, después de correr 40 días y 40 noches y estar deprimido, y posiblemente querer renunciar al ministerio y posiblemente cuestionar a Dios de muchas maneras, Dios tuvo que volverlo a reanimar. Tuvo que encender la llama que había en su interior. Y fue así cuando pudo reconocer que ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento recio, sino en el silbo apacible estaba la presencia y la gloria de Dios. Queriéndole decir: mira, yo manifiesto mi gloria y mi poder descendiendo fuego del cielo, haciendo que llueva extraordinariamente luego de una gran sequía, pero también me pudo mover en la forma simple y sencilla de mi presencia en un silbo apacible. Sí, porque hay gente que piensa que el fuego del Espíritu solamente es lo portentoso, lo extraordinario, que es audible, que es visible, pero nos olvidamos que el Señor de todas las cosas se muestra y hace lo que quiere y como quiere. Yo recuerdo estar recostado así de la pared de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Río Nuevo, hace muchísimos años. Ya era pastor. No, perdóneme, no era pastor. Y llevo 35 de pastor, así que se podrá imaginar cuándo fue. Yo recuerdo que me recosté y cometí el error que cometen muchos de ensuciar la pared.
Pero estoy ahí solito, gozándome con el Señor, lleno del Señor, adorando al Señor, pero solito. Era temprano, empezó a llegar la gente, a llegar la gente, a llegar la gente. Llegó también Teresa Ortiz Castro, la conocen, pastora que estuvo en Valle Verde. Llegó la pastora Cari Ramos, que cuando eso ninguno éramos pastores. Y cuando Cari llegó, que me ve solito en una esquina allá en la pared, recostado allí, se me acerca y me dice: yo te daría cualquier cosa por verte sonreír. Y ahí me dio gracia de que ella interpretara erradamente la cara que yo tenía. Miró por fuera, pero no miró por dentro. Y ella pensaba que estaba triste, que estaba angustiado. Como buena amiga se acercó preocupada, pero yo estaba en una relación con el Señor allí. El silbo apacible. No estaba predicando en un púlpito. De hecho, ese día el predicador no pudo llegar y me tocó predicar a mí. Junior Coto se me acercó a mí, a Tere, y dijo: uno de ustedes dos tiene que predicarme, que llamó Israel Narváez, que no puede llegar. Y Dios nos bendijo en aquella noche. Nos apagamos en ocasiones y hace falta que el Señor nos vuelva a dar vida, reanimarnos, fortalecernos, llenarnos. De hecho, el escritor de Efesios, algunos dicen que no fue Pablo, yo no me meto en esos líos, pero el escritor de Efesios dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted escudriña un poco eso, ese sed lleno, no es un asunto de ser lleno una vez y ya, es sed constantemente llenos. Todos tenemos la necesidad de estar constantemente pegados a la fuente de vida. Ser llenos de manera constante, porque nos vamos apagando. Tiene que fluir el aceite, tiene que el fuego estar encendido. Hay una imagen en el Antiguo Testamento que es la lámpara en el templo, que no se apagaba ni de día ni de noche. Pero ¿saben por qué no se apagaba? Porque cuando el aceite iba disminuyendo, los sacerdotes que tenían la responsabilidad de mantenerla ardiendo, tenían que llegar y echarle ¿qué? Aceite. Pues tú y yo somos lámparas encendidas y debemos estar encendidos de día y de noche. Y hace falta que el gran sacerdote de sacerdotes, el Espíritu Santo, nos mantenga llenos. Pero ¿saben qué? Va a depender de ti y de mí. De cuál es nuestra apertura, de cuál es nuestra disponibilidad, de cuál es nuestra actitud. Si va a ser una actitud de apariencia o de reconocimiento de nuestra necesidad delante de Él. Cuando se sienta seco, cuando se sienta vacío, cuando se sienta que se está apagando, déjese de máscaras. Dígale: Señor, estoy así. ¿Sabe qué hace el Señor? Nos reaviva. Lo hace. Si la razón es la mucha ocupación, si la razón es el miedo, si la razón es la tristeza, porque nos llega tristeza. Si a alguien no le ha llegado, me avisa que yo le reparto alguna. Yo recuerdo haber pasado siendo estudiante universitario, ya tendría como un año y medio haber sido lleno del Espíritu y haberme deleitado y gozado de esa experiencia. Estoy en la Universidad Interamericana en Bayamón, cerca allí de donde yo pastoreo ahora, que ahora es una ferretería, la National. Y estando allí, yo estaba tan triste, tan preocupado, tan ansioso, tan atribulado, porque me llegaron los problemas como los pañitos de malva, uno quitado y otro puesto. Y recuerdo que tenía que ser responsable con mis estudios, pero a la misma vez estaba en esa búsqueda del Señor. Señor, dame tu mano, ayúdame, Señor, cambia estas situaciones.
Pero pasaban los meses y venía así. Y ese día recuerdo que fui a la biblioteca y queriendo estar solo, completamente solo, miré así y busqué la mesa de estudio que estuviera completamente vacía y fui, me senté y me pongo a tratar de estudiar, pero a la misma vez a hablar con el Señor. Y cuando uno está angustiado, afligido, menesteroso, con un sentimiento de estar apocado espiritualmente, uno se queja delante del Señor. ¿Usted no se ha quejado nunca? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no acabas de sacarme de esto? Señor, ¿por qué si yo procuro hacer lo que es correcto me pasa esto otro? ¿Usted no se ha quejado? Y recuerdo que estoy en esas y tratando de estudiar y a la misma vez quejándome delante del Señor. Y mira cómo Dios hace las cosas, crea las circunstancias para sacarnos del atolladero. Porque dentro, en medio de la tribulación y de la angustia, aunque estaba afligido, aunque no había avivamiento en mí, pero dentro había una llama. En el corazón, en el centro, todavía había fuego encendido, que no se manifestaba en gozo, en paz, en libertad, por causa de la tribulación. Y yo que quería estar solo, y Dios permite que venga una muchacha que yo no conozco, se me sienta al frente, pero me había visto y escuchado predicar en los pasillos de aquella universidad. Me había visto que siempre andaba armado hasta los dientes con una Biblia. Y empezó a preguntarme cosas de la Biblia y cosas del Señor. Y naturalmente, cuando me pregunta, yo comienzo a responder. Y cuando comienzo a responder, comienzo a testificar. Y cuando comencé a testificar acerca de lo que Dios había hecho, que yo vacío, afligido, sin tranquilidad y paz, busqué al Señor. El Señor me llenó de su espíritu el 31 de diciembre de 1974 y comencé a contarle la historia. No me di cuenta de cómo la tristeza, la angustia, el vacío, toda aquella dinámica de tribulación se desapareció y me encontré frente a aquella muchacha testificando con entusiasmo, con gozo y con lágrimas y con un gozo inefable como la noche que Dios me llenó. Dios creó las circunstancias porque me estaba apagando y lo que me estaba apagando era la tristeza. Oiga bien, ate y reprenda la tristeza en el nombre de Jesús. Dígale, te vas de mi vida. Y dígale, el Señor es mi gozo, el Señor es mi fortaleza. Y comience a declarar lo que la palabra dice. Y le aseguro que no pasarán segundos en que su vida haya cambiado de angustia, de tristeza, de estar apocado, afligido, menesteroso, a una experiencia de exuberante gozo. Estando en Corozal, siendo pastor allá, en una experiencia difícil, estoy preparándome para ir al culto, me meto a bañar y en el baño se me ocurre cantar, ahí es donde yo único canto. Con lo bueno que no había vecinos por allí cerca, era un terreno grandote y la casa pastoral quedaba bastante aislada. Y estoy ahí cantando al Señor y adorando al Señor y expresándole mi amor al Señor. Cantaba, hablaba con el Señor, oiga, y de pronto, mientras me estoy bañando, viene aquella gloria y presencia de Dios. Y fue tan fuerte sobre mí que cambió toda la experiencia de tristeza y la cambió en gozo inmediatamente, en segundos. Y ¿saben qué yo le dije al Señor? Señor, llévame ahora, porque estaba pasando la salsa al Guayacán, las 1001 noches. Estaba en unas tribulaciones tremendas y en unas situaciones que yo no sabía cómo manejar. Pero ahora se había cambiado la tristeza en un gozo inefable. Mientras me bañaba y cantaba y adoraba y me preparaba para ir al culto. Y rápido le dije, Señor, llévame ahora, porque si esto es aquí, con tantos problemas y tribulaciones, y este gozo es irresistible, ¿cómo será estando en plenitud de vida y en plenitud de gozo? Y yo quería estar allá. El apóstol Pablo también lo quería. Quería estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Porque allá es mucho mejor. ¿Cuántos se quieren ir? Señor, venga a buscarlos hoy a toditos, yo los entierro. Marta y yo los enterramos y después nos vamos.
Ya yo estuve al otro lado. Si ha oído mi testimonio hace 23 años atrás, se perforó el intestino, sabe que me morí básicamente. Allá es mucho mejor, mucho mejor. Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Utiliza no solamente la palabra avivar, sino que utiliza también la palabra don. Y cuando Pablo alude al don, dice el fuego del don de Dios que está en ti, aunque no especifica cuál es el don que ya había recibido Timoteo, usa la palabra griega carisma. Y cuando se habla de carisma, o don, o regalo, está hablando, está sugiriendo una manifestación gloriosa de poder del Espíritu Santo. Aparentemente, cuando se convirtió al Evangelio Timoteo, en algún momento de ministración, Pablo le puso las manos encima y la unción del Espíritu de Dios en Pablo impartió un don espiritual a la vida de Timoteo. Usted sabe que Timoteo era un pastor joven y aparentemente Timoteo era temeroso. Y hay muchos pastores y pastoras temerosos que cuando tenemos que enfrentar alguna situación y el maligno se levanta como río, como dice la Escritura, y utiliza los de afuera y los de adentro, porque hay gente de adentro que las utiliza el maligno. Llega un momento en que uno se acobarda en algunas cosas. Pero para uno poder responder con valentía, con confianza, si ha leído la palabra denuedo en la Biblia, ¿a eso es qué se refiere? La valentía y la confianza para actuar en el nombre del Señor. Parece que Timoteo era un poco cobarde y estaba como pastor enfrentando alguna situación y se estaba apagando en medio de su tribulación. Y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder en la vida de uno, lo primero que sucede es que todas esas cosas que han venido a nosotros para oprimirnos, como es el miedo, como es la tribulación y la angustia, como es las tentaciones que nos atraen hacia el mal, o cualquier otra cosa, se mueven, se tienen que huir. Y uno es fortalecido espiritualmente y se manifiesta el Espíritu en uno. Y la unción del Espíritu obra milagros y señales. Y la unción del Espíritu hace que uno tenga palabra de sabiduría y palabra de ciencia y discernimiento espiritual. Y la unción del Espíritu le permite a uno cumplir el propósito de Dios, aún bajo las circunstancias más adversas y difíciles que hay, porque como dice la Escritura, para el Señor todo es posible y para el que cree todo es posible. Los dones espirituales llegan a la vida del creyente. Los inconversos no los pueden recibir. Así que si usa la palabra don como carisma espiritual, hay gente que va donde el espiritista y dice, es que tú tienes un don espiritual. Señor, reprenda. Hablan de premonición y dice, eso es un don espiritual. Los dones espirituales solamente los reciben los creyentes en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no viene a habitar en un inconverso, o sea, en un incrédulo. Viene a los creyentes. Y viene en una experiencia de llenura, de plenitud, bueno, no plenitud, pero de llenura. Investidura de poder del Espíritu, le llama la Escritura. Déjeme decirte algo. Oiga bien lo que voy a decir ahora. Aunque acabe el sermón ahora, no lo voy a acabar ahora, tengo mucha cosa que decir. Pero oiga esto. Si usted no puede identificar un día, un lugar, un evento, una experiencia de llenura del Espíritu, usted todavía no ha sido lleno. Déjame darte ejemplos bíblicos primero.
No necesariamente tienes que reconocer qué ha pasado en tu vida en el momento particular. Déjenme dar un ejemplo como eso. Salomón adviene al reino y tiene que gobernar un gran pueblo y difícil pueblo. Y cuando está orando le pide a Dios ¿qué? Sabiduría. Y la Sofía en griego, en el Nuevo Testamento habla de Sofía. ¿Hay alguien que se llame Sofía aquí? No hay nadie. Nosotros tenemos una ya. Es sabiduría. No es inteligencia, no es conocimiento, es revelación del Espíritu de Dios para conocer y entender aquello que está en misterio. Y actuar conforme a esa dirección del Espíritu. Y él oró y Dios lo llenó y le dio sabiduría. Un don. Pero no fue hasta que tuvo que actuar en una situación que tal vez usted conoce, otros no, donde vienen dos mujeres que habían tenido hijos, que vivían juntas, que tenían una vida un poquito, que no era muy honesta. Tiene su situación, una se voltea, asfixia a su hijo sin darse cuenta, cuando se levanta temprano en la mañana se da cuenta que su hijo está muerto, la otra está durmiendo, va y se lo cambia y pone el vivo con ella. La otra se da cuenta que el muerto no es el de ella, que es el de la otra, y van donde Salomón para que juzgue la situación. Conocen la historia, ¿verdad? La digo porque puede que en la iglesia haya alguien que no la conozca. Después la lee con calma. Y está el grupo de personas de la corte y está Salomón para juzgar. La primera viene diciendo, no, el hijo muerto es el de ella. Y la otra, no, el hijo muerto es el de ella. Entonces Salomón dijo, traigan una espada, corten al muchacho vivo y denle la mitad a cada una. Y la que había perdido su hijo dijo, está bien que lo hagan. Pero la que era la verdadera madre, ¿qué dijo? No, no lo maten, mejor dénselo a ella. Y Salomón inmediatamente dijo, dénselo a esta mujer, porque ella es su madre. Fue ahí un lugar, un día, unas circunstancias, un evento donde él descubre que había sido, antes cuando oró, había sido ¿qué? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Aunque no lo descubrió inmediatamente, pero inmediatamente estuvo actuando bajo la dirección del Espíritu Santo, se dio cuenta que había recibido un don espiritual. Ahora, piensa en Hechos capítulo 2. Están reunidos más de 500 hermanos que habían recibido una instrucción de parte de Jesús. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de poder, hasta que se cumpla la promesa del Padre y que sean llenos del Espíritu. Y habiendo escuchado a Jesús ya resucitado, hablándoles del reino, habiendo visto los portentos y milagros y señales y sabiendo que era el Señor, se fueron obedientes y se fueron a un aposento alto y comenzaron a reunirse y a orar. Y pasó el primer día y no vino la llenura, no se cumplió la promesa del Espíritu. Y pasó el segundo día, y pasó el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día. Pero en la medida que iban pasando los días y no acontecía el cumplimiento de la promesa, ¿sabe qué pasó? Algunos comenzaron a irse a sus familias, a sus trabajos. Llegó el noveno día y nada había acontecido y ya el grupo se había reducido alrededor de 120. Porque yo digo que eran más de 500 hermanos, porque cuando Jesús resucitó, dice 1 Corintios 15, que se le apareció a más de 500 hermanos. O sea que la iglesia era más de 500, la que Jesús había logrado reunir. Pero ahora quedaban solo alrededor de 120. Y llegó el día número 10 de estar orando y esperando. Pero en ese día número 10 se cumplía el 50º día a partir de la fiesta. Y esa fiesta se llamaba ¿qué? Pentecostés. 50 días después de la Pascua, el 50º día. Y mientras están orando, de pronto, un temblor, un viento recio, lenguas como de fuego repartidas.
llenó todo allí y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aposento alto en Jerusalén, ¿a qué hora? No sé, porque no dice, pero alrededor de 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, a veces queremos ser llenos, pero no le mostramos al Señor nuestro gran deseo de ser llenos. Y lo pedimos una vez y venimos al altar y se nos imponen las manos y nos recibimos y nos vamos y nos acordamos que pedimos ser llenos del Espíritu Santo. No hay mejor regalo que ese. No hay mejor regalo que ese. Si él me dice, ¿quieres cambiar la experiencia de llenura del Espíritu por todos los bienes materiales y económicos? La mejor casa, el mejor carro, las mejores cosas. ¿Sabe qué yo le digo? Nananina. Porque me están ofreciendo algo muy barato, muy flojo, en comparación con el gran tesoro que ya yo tengo y que conozco y que experimenté. No hay mejor cosa que ser lleno del Espíritu Santo. No hay mejor cosa que esa. El problema que tenemos nosotros es que aunque escuchamos esto que yo acabo de decir, no le damos la importancia que se merece para buscar hasta ser lleno. Por eso ese grupo, ya el primer día, el segundo día empezaron ¿qué? A irse. El otro problema, ¿sabe cuál es? Se llama incredulidad. Como no pasó el primer día, tengo fe para que pase el segundo. No pasó el segundo, tengo fe para que pase el tercero. Pero ya después del tercero como que me cuesta trabajo. Pero cuando uno persevera en la oración, cuando uno le cree al Señor y no ceja, no echa para atrás ni una sola décima de pulgada, sino para adelante en esa búsqueda, Dios ve nuestra fe y ¿sabe qué? Nos va a llenar porque fiel es el que prometió. Y la promesa es para todos, no para unos pocos y otros no. Pero hay requisitos, ¿sabía? Eso es demasiado valioso. Hay requisitos. ¿Cómo se llama la hermana que dirigió? Amarilis. Amarilis comenzó diciendo en Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto. Ahora la pregunta que yo me hago, yo tenía a Kremlin al lado que estaba con la nieta allí orando cuando estaban orando por los niños. Yo le digo, y después de esto. Si hay algo que es después de, es porque hay algo que antes. ¿Quiere ver lo que dice antes? Vamos a mirarlo. Yo le dije que hay requisitos. Allá en Joel capítulo 2, voy a leer los versos 12 al 18 y después voy a dar un saltito del 28 al 29, que fue lo que leyó Amarilis. Le voy a dar un tiempito que lo busque, porque me gusta que lo mire. ¿Ya lo tiene? Yo sé que lo ponen en la pantalla, ya lo hacemos también. Pero es bueno buscarlo, para que después vaya allí y vuelva a comer de ese pan. Mire ese después de esto, mire lo que antecede. Voy a comenzar en el verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, o sea, no con apariencia. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su habitación, de su cámara, el novio, y de su tálamo, de la cama, la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la vergüenza, al oprobio, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, o sea, los pueblos paganos, ¿dónde está tu Dios? Y oiga bien, y Jehová, atento, amoroso, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hace falta que nos perdonen primero. Ahora salto al verso 28. Y después de esto, ¿después de qué? De todo eso que yo acabo de leer. O sea, hay unos requisitos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los esclavos, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay quienes ya recibimos la experiencia de llenura y necesitamos seguir siendo ¿qué? Llenos constantemente. Y ahí está la fórmula. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión, tiene que haber una actitud sincera delante de Dios. Tiene uno que salir de lo cotidiano, dejar lo que es lo cotidiano y lo que es importante para hacer lo que es urgente. En este caso, lo urgente y más importante es buscar a Dios. Es arreglar cuentas con Dios, empezando por el curita que le está predicando. Hace falta que nos metamos con Dios. Entonces vendrá avivamiento. Pero ¿saben qué? En este tiempo y en estas últimas generaciones, el pueblo de Dios estamos entretenidos. Estamos entretenidos. Déjeme contarle algo. Pastora, ¿qué tiempo tengo yo para seguir hablando? 2 minutos. Como a las 1:15, 12:15, 1:15. No se preocupe, hermano. Mire, Dios habla hoy como hablaba en antaño. Y te quiere hablar a ti. No importa cómo te llames, no importa de qué trasfondo vengas, no importa cuáles han sido tus experiencias adversas y dolorosas o gloriosas en el Señor, Dios quiere llenarte y hablarte. Y Dios habla hoy. Alrededor de 9 años atrás, tal vez 10, tal vez 8:30, no sé, por ahí. En la noche, de madrugada, Dios me muestra una visión. No sé si las he contado a ustedes, pero a la iglesia ya se las he contado. Y en la visión veo que estamos suspendidos en una casa que está en el aire arriba y Puerto Rico se veía abajo. Como cuando presentan el mapa para hablar del tiempo. Pero cuando yo miraba desde donde estaba en la casa hacia abajo, no era un mapa, era Puerto Rico con sus casas, sus ríos, todo. Pero estábamos a gran distancia, que podíamos ver a Puerto Rico como se ve el mapa cuando lo ponen en la televisión. Y cuando veo eso, estamos un grupo de personas en esa casa y es la iglesia. Y hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, y estamos ahí, un grupo representativo de cada área de la iglesia. Y están compartiendo y hay una terraza, ese tipo de experiencia. Y entonces veo que galopando por el aire desde el área oeste, voy a ponerme junto como están ustedes, desde el área oeste
hacia el este, vienen galopando miles de caballos, preciosos. Y cuando veo eso, que vienen galopando por el aire, digo, en la visión digo, qué hermosos son. Y oí la voz del Espíritu Santo y me dijo, son demonios. Y cuando oigo la voz del Espíritu que dice, son demonios, van de oeste a este y entonces cambian de dirección y vienen en dirección a donde está la iglesia reunida, entretenida. Y cuando vienen en esa dirección, oiga bien, yo me siento responsable de los que están, comienzo a dar la voz de alerta sobre el ataque del maligno sobre la iglesia, pero la gente estaba tan entretenida que no escuchaba la voz que estaba yo dando de alarma. Así que comienzo a tomar gente que está en la terraza, en la balconeta, y las comienzo a entrar, a meter en la visión. Y de pronto, dos de los varones que están así en esa terraza se acercan a la puerta doble que había donde yo estoy metiendo a la gente y cierran la puerta. Y cuando cierran la puerta, oigo de nuevo al Espíritu Santo que me dice, la iglesia está entretenida. Y despierto en mi cama con fuego del Espíritu, como el mismo fuego del 31 de diciembre de 1974, cerca de las 12 de la noche. Un fuego del Espíritu dándome a entender que no fue que me acosté con la panza llena. Si no eran sueños de esos de con mucha comida antes de acostarse. Y que de hecho no era sueño, era una visión. Y fue muy corta. Me tomo más tiempo contarla que lo que fue. Pero cuando despierto ahí con ese fuego, le digo, Señor, ¿qué es esto? Y comienzo a orar, el Espíritu me mueve a orar e interceder. Y comienzo a orar por Puerto Rico y interceder por Puerto Rico por diferentes áreas. No solamente geográficas, sino de la sociedad. Y mientras estoy orando, oigo la voz del Señor que me dice, cierra puertas al norte. Y cierra puertas al sur. Y cierra puertas al oeste y al este. Y entonces, yo tengo a mi esposa al lado y yo no la quería despertar. Así que bajitito, sigo orando, sin abrir los ojos ahí en la cama, todo oscuro. Y sigo orando y declarando, yo cierro puertas al maligno, al norte, al sur, al este, al oeste, en el nombre de Jesús. Y sigo orando, orando, orando por diferentes áreas. Y vuelve el Espíritu y me sobrecoge. Y oigo que me dice, cierra puerta al noroeste, al suroeste, al noreste, al sureste y la cordillera central. Y yo comienzo a declarar en mi oración. Eso duró como unos 10, 15, 20 minutos, no sé. Una experiencia carismática de sobrecogimiento del Espíritu. Y cuando eso por fin termina, me levanté. Con más preguntas que respuestas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay cosas que Dios te muestra que son claras, pero hay otras que se quedan así como que, ¿qué es lo que está pasando? Pero aquí en Puerto Rico somos testigos que estos últimos 8, 9 o 10 años la cosa ha cambiado para mal. En todo. Y también somos testigos que estos últimos 8 o 10 años la iglesia del Señor en Puerto Rico está entretenida. Ponga la radio. Ponga especialmente estos programas que empiezan a las 3:30, a las 4 de la tarde, a la hora del tapón. Cualquier emisora cristiana. Ponga la televisión, los programas cristianos. Vaya a las otras iglesias. Yo sé que aquí no pasa. Estoy convicto en mi corazón de que aquí no pasa. Aquí siempre hay palabra de Dios. Y el mensaje es retador y reclama arrepentimiento y conversión. Eso yo lo sé. Y allá yo hago lo mismo. Hace como 2 o 3 meses que yo no predicaba, prediqué el domingo y me llegaron 2 de los gedeones que venían a promocionar todas esas cosas, pero yo no lo sabía, fue al final. Y oyeron el sermón. Hubo palabra de Dios. Y los que invitamos traen palabra de Dios. Pero hay iglesias, hermanos, que tanto los que predican como los que llegan a recibir el pan de Dios, lo que están buscando es una palabra de, ¿cómo se llama eso? De motivación. Y es bueno cuando la palabra de Dios siempre motiva, aviva, activa, se atiza a uno. Pero cuando hay una palabra de Dios que no es la palabra íntegra, genuina, sino que está aguadita, solamente como para crear el ambiente a la gente y que la gente se sienta cómoda y bien.
Esa no es la palabra del Señor de verdad, eso es una palabra adulterada. Si la palabra no me anima, si la palabra no me llama y no me reta, si la palabra no provoca en mí convicción de pecado, hay que revisar si es la palabra de Dios la que estamos recibiendo o predicando o si no. Yo he escuchado sermones que se lee un pasaje bíblico al principio y no hay ni un solo texto bíblico de ahí para abajo, ni tampoco hay una interpretación ni siquiera del primero que se leyó. Pero la gente acude a ese tipo de iglesias así por montones. Dios nos coja confesado. No estoy diciendo que es en todos lados, en todas las, porque ahí, gracias a Dios, que las hay. Y por eso todavía hay conversiones en diferentes lugares. Pero hay muchos lugares que la cosa está cambiando para mal. Quédese aquí en su iglesia. No salga buscando fueguitos para otro sitio. Si Dios le posicionó aquí la bandeja de pan y la bandeja de multiplicación de ese pan para repartir, está aquí. No se vaya para Juan Sánchez. Yo allá no lo quiero si Dios no lo quiere allá. Aquí es donde tiene que estar. Una de las evidencias de que el pueblo de Dios está entretenido es que está como cuando uno va al supermercado, que va a los especiales de cono. Esto no se está transmitiendo, ¿verdad? Que no es, estoy haciendo anuncios acá. Y después se va a los de amigos. Y después se va a Sammy, a Costco y a todos los demás sitios. Y hay gente que piensa que servir al Señor es servir sin un compromiso en una casa, con una familia de la fe. Y entonces no se comprometen nunca y puede estar 2 domingos, 3 domingos aquí y de pronto 3 o 4 domingos no se les ve ni el pelo, pero están en otros lugares. Y no es que usted no vaya a otro lugar, pero vaya cuando no haya culto aquí o cuando usted no tenga un compromiso aquí del ministerio. Y cuando vaya, siempre recuerde que usted es de esta casa. Cuando le llenen la tarjetita para presentarlo como visita, diga que es de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo de Vega Alta y que la pastora, mi pastora es la reverenda Marta Ramírez. Yo tengo algunos cabritos así, a cabritas también, que van así allá. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la situación difícil, no van a buscar los fueguitos allá, vienen para que uno los pastoree. Quédese en su iglesia. Aquí no hay entretenimiento, aquí hay palabra de Dios. Y yo me gozo, porque hay para todo, para los niños que están allá ahora recibiéndola y para ustedes que están acá. Redondeo. Pablo le dijo a Timoteo que avivara, que atizara, que activara, que vivificara el don de Dios que había sido puesto, impartido en él por la imposición de las manos. Y dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. Lo que Dios imparte a nuestra vida nos capacita, porque el Espíritu Santo es más que suficiente en nosotros para que el propósito de Dios aquí en la tierra a través de nosotros se cumpla. No tenga temor de decir, hacer aquello que Dios los llamó a decir y hacer, porque el Espíritu Santo de Dios respalda lo que inspira. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, necesitados de ti, reconociendo, Señor, reconociendo que hay muchos momentos en los cuales, Señor, se va extinguiendo la llama en nosotros. Santifícanos por la sangre de Jesucristo. Límpianos, perdónanos, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos con urgencia.
No permita, Señor, que caigamos en la trampa del entretenimiento religioso, sino que genuinamente seamos llenos de tu Espíritu. Límpianos y llénanos hasta rebosar. Y a aquellos que ya hemos sido llenos, Señor, vuélvenos a llenar. En el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria, tu poder con milagros, con señales. Que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, no vuelva atrás vacía. Que esta palabra haga aquello para lo que ha sido enviada y seamos vivificados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.